un toquecito para acomodar esta presentación. Ok. Vean, ahora sí, con respecto a la parte del marco metodológico a manera introductoria del capítulo 3 del marco metodológico nosotros. Esto es una presentación que no voy a ahondar mucho en el tema de diseños o demás, pero sí es como para ubicarlos a ustedes un poco, propiamente en lo que es el capítulo del marco metodológico y en qué se fundamenta. Cosas que nosotros incorporamos, cosas que no les vamos a pedir, pero que ustedes tengan esa base teórica desde el punto de vista de metodología. Vamos a ver, una metodología, o cuando uno habla de un aspecto metodológico, es el conjunto de técnicas prácticas claramente establecidas y definidas que nos llevan al desarrollo de un trabajo como tal. Cuando hablamos de método es porque está muy claro el paso a paso, o sea, qué debo hacer y qué debo usar, porque la metodología podríamos decir que es un marco de trabajo ya con instrumentos, muy claramente esto es lo que hay que usar. No nada más me establece qué hay que usar, sino que me establece el cómo. Vamos a ver, por ejemplo, esa es la diferencia que yo a veces le explico a los estudiantes cuando hablamos de un marco de trabajo y cuando hablamos, por ejemplo, ya de un método. El PMBOK no es un método, es un conjunto de buenas prácticas que la industria y estos desarrolladores del PMI nos señalan que son elementos que podemos usar en nuestras empresas y nos dicen, usted debe tener una gestión de riesgos, debe tener una EDT, pero no te dice cómo es la EDT ni te dice exactamente en qué momento hay que usarlo, bajo qué proceso, porque te dice, este es el proceso como tal. Y hay unos flujos ahí de información, pero esos flujos de información, obviamente, por lo complejo que se hace ver, 47 procesos, no está muy claro realmente en qué puntos van. O por ejemplo, la fase de planificación te habla de un plan de dirección y entonces el plan de dirección engloba otros planes subsidiarios, pero esos planes subsidiarios puede ser que los ocupe o no. Te da una libertad también de escogencia que sí, que no. Porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes nunca trabaja la parte de adquisiciones porque tal vez las adquisiciones se les deja como responsabilidad de una proveeduría y se enfocan únicamente a gestionar el proyecto desde el punto de vista técnico, porque la contratación está asociada a un proceso de contratación que es legal. Eso a veces pasa, entonces hay áreas de conocimiento que no necesariamente aplican. Un marco de trabajo sí te dice exactamente qué debe aplicar, pero no te dice el cómo. Scrum porque es un marco de trabajo, porque te da un flujo claro, te dice las técnicas o herramientas que usted puede utilizar y te dice usted tiene que aplicar tanto estos procesos de Scrum tal y como están, las ceremonias tal y como son, los eventos tal y como son, con estas reglas y con esta manera. Pero no tampoco te dice el cómo. Por ejemplo, te dice usted tiene que hacer un evento que se llama el Daily Meeting, que es 15 minutos al día, todos los días a la misma hora, con las personas, punto. Pero no le dice por ejemplo, si el daily meeting se puede o no documentar. Y si se documenta, ¿cómo lo puede hacer? Si te dice, haga 3 preguntas, pero no te dice cómo lo documenta. Historia de usuario, te dice, estas son las 3 preguntas, pero no te dice cuál es el formato. El formato usted mientras sea y cumpla con las 3 preguntas, ese es su formato de historia de usuario. El método, ya propiamente como método, no te dice, usted puede usar el formato que quiera mientras cumpla con las 3 preguntas. No, son las 3 preguntas y este es el formato. Punto, se acabó. Ven, entonces sucede, ¿cómo se llama? Sucede que el marco de la metodología ya instrumentaliza hasta el cómo. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de un método de investigación es porque nosotros nos casamos precisamente con una manera en que vamos a investigar y vamos a cumplir un paso a paso. Nosotros vemos enfoques de investigación aquí en la maestría, digamos, a nivel de este curso, y ustedes ya propiamente crean su método. ¿Por qué su método? Porque ustedes construyen sus elementos de cómo van a llevar el paso a paso su proyecto. Los elementos como sujetos, fuentes, técnicas que van a usar, definen precisamente su paso a paso. Entonces, lo que sucede con la parte del marco metodológico para darles un acercamiento es que va a ser ese proceso sistematizado que ustedes tienen que escribir en el capítulo 3 que van a usar, pero no teóricamente, sino de la manera práctica. O sea, prácticamente cómo es que ustedes, o de la manera práctica, cómo es que ustedes van a desarrollar su proyecto. Y su proyecto se enfoca sobre todo en lo que llamamos una investigación aplicada.
Ustedes están haciendo una aplicación del conocimiento que han aprendido durante estos años en la maestría para poderlo llevar a desarrollar una posible solución o un elemento que solucione ese problema. Por eso es que las investigaciones aplicadas nacen de un problema específico. Entonces, aquí es donde viene el tema que en la primera clase medio les trataba de decir. Epistemológicamente, que eso significa, o sea, en el concepto como tal, hay muchas formas o enfoques realmente de investigación, no existe una sola. Puede ser que el enfoque lo clasifique por un enfoque social o un enfoque técnico, lo puedo clasificar también por un foco más o un enfoque más dirigido a los resultados que yo ocupo o no. Entonces, hay muchos esquemas o paradigmas que se utilizan a nivel de investigación. No existe un solo modelo. Últimamente, bajo unos modelos más simplistas, uno los resume como en tres enfoques: el enfoque positivista o cuantitativo, el enfoque naturalista, cualitativo, el enfoque sociocrítico o el mixto. Que eso se refiere, por ejemplo, a unos enfoques donde, dependiendo de sus características y paradigmas, me obliga a ciertos elementos. En el ámbito, por ejemplo, positivista o cualitativo, es para la definición y demostración de ciertas teorías, validaciones, pero que se fundamenta en tratar de demostrar algo, y esa demostración, por lo general, recae en poder establecer posibles leyes. Y a partir de las leyes, entonces buscar la forma en cuál es demostrarlo, que es la parte entre la teoría y la práctica. Entonces, lo que busca precisamente la parte cuantitativa es la demostración, y es la búsqueda y construcción de elementos que permitan construir leyes generales, o sea, como comportamiento, ley de gravedad, la ley de gravedad universal, la ley, bueno, Newton de gravedad, la ley de Galileo, que es la de, a nivel espacial. Tenemos como los teoremas o leyes matemáticos, por ejemplo, ley de senos, ley de cosenos. O sea, esas leyes que usamos muchos en las ciencias básicas está asociado precisamente a demostrar, a crear un conjunto de reglas de comportamiento único. O sea, bajo todos los modelos se rige bajo este modelo. Cada vez que hay nuevos desarrollos, obviamente hay un cambio de paradigma increíble, ¿verdad? Cuando ingresó la mecánica cuántica o la física cuántica, por ahí de los años 1900, 1910, que Einstein propone su teoría, y el comportamiento dual, por ejemplo, de la luz y de toda onda electromagnética, que es tanto como una partícula, así como un movimiento ondulatorio, es toda una revolución completa porque cambia todos los paradigmas con los que venimos trabajando anteriormente, ¿verdad? Entonces los cambios de paradigma son complicados, pero están muy asociados sobre todo a la parte cuantitativa. Ahora, dentro de la historia, la parte cualitativa se viene desarrollando hasta más o menos finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Yo creo que algunos de ustedes estudiaron la parte de sociología y entonces conocen un poco más del tema, pero sucede con los movimientos sociales. Anteriormente, por ejemplo, la misma revolución industrial, como inicia, pensando que las personas son parte de las máquinas. Entonces se mide a las personas, que eso todavía es fundamento de las ingenierías relacionadas a ingeniería industrial, producción industrial, que es en la medición de tiempos. Entonces la persona se ve como una parte o extensión de la máquina, y la persona se le mide en función de que cumpla conforme a la velocidad de la máquina. Vean lo que significa eso, o sea, estoy cumpliendo porque usted es parte de la máquina y usted los tiempos los debe hacer porque tiene que ajustarse a la velocidad de la máquina. Entonces, muchos procedimientos, formas de trabajar, organizaciones como la de Fayol, la misma de Taylor, que fue la primera tipo de organización como empresa, como tal, cuando ya se da toda esta revolución industrial, que ya pasamos del agro a centros urbanos y condensarnos alrededor de fábricas para tener trabajos asalariados y no ser dueños como tal de tierras, sino más bien volvernos parte de una masa que le trabaja a otros. Los primeros modelos eran así, siempre buscando lo cuantitativo. Con las primeras luchas sociales que van en función precisamente de luchas sociales, que va muy en función ¿cómo se llama? De abarcar derechos, abarcar otras cosas, comienza a darse una visión diferente. O sea, ya las empresas, por ejemplo, no es
es en función de máquinas, no solo de tiempo, hay que considerar a las personas. Entonces ya comienza una visión más crítica, más analítica, porque usted una persona no la puede definir por tiempo. Puede medir su productividad, pero esa productividad de la persona puede estar asociado a una serie de rasgos, valores que no son de interpretar ni establecer en ¿cómo se llama? En números, sino que lleva más a interpretación, o sea, a comprender, a entender. Y esa comprensión y ese entendimiento como tal es lo que lleva entonces a este punto, al punto de que ya en lo cuantitativo no necesariamente siempre me es útil. Ahí más o menos cuando inicia una batalla entre los que defienden el modelo cuantitativo y el cualitativo a nivel de historia, porque inicialmente uno con otro era como el agua y el aceite, no se revuelven. Y aunque parezca paradójicamente tonto, para hasta los años 60 es que comienza a verse en las ciencias sociales que los elementos se pueden perfectamente combinar en ciertos tipos de estudio. Por ejemplo, estudiamos la pobreza. Sí, es un indicador, por ejemplo, que se mide por ingreso, que se mide por consumo, por capacidad de adquirir los servicios básicos, que todo eso está medido en función de dinero, por ejemplo, ingresos, salidas, gastos. Pero por otro lado, se combina con tratar de entender por qué esas personas llegaron a ese punto o qué fue la situación que no permite que tampoco la persona que nació en pobreza siga en pobreza. Y esas interpretaciones no se hacen con elementos cuantitativos, sino valorativos o cualitativos. Y ahí comienza a desarrollarse toda una disciplina distinta, donde interceptamos tipos de investigación con el enfoque. Una cosa es, yo tengo una investigación aplicada con un enfoque cuantitativo y otra cosa es una investigación aplicada pero con un enfoque cualitativo. Porque entonces lo que aquí estamos desarrollando son enfoques, formas de trabajar el proyecto asociado al tipo de investigación sobre el cual vamos a trabajar. Ok, entendiendo eso, entonces vemos que hay una variedad de clasificaciones de tipos de investigación que luego comenzamos nosotros a relacionar con qué enfoque lo vamos a utilizar. Y a partir de ahí, entonces comienza a generarse a lo que yo quiero llegar, porque ya aquí yo ya les di una explicación de qué tratan cada uno de los enfoques, que es a los temas de diseños de investigación. Que un diseño es la interpretación de qué tipo de investigación estoy trabajando y bajo qué enfoque lo estoy trabajando. Pero antes de esto me voy a devolver a algo. Estos gráficos o estas figuras que tengo aquí son como esas figuras guía que nos termina de explicar la visión de cada enfoque. Vea que el mismo enfoque cuantitativo es muy lineal. Es un enfoque donde ahí sí, que fue lo que nos enseñaron mucho en la escuela y colegio. Usted revisa literatura y esa ha sido su revisión de literatura para con eso hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos investigaciones cuando nos ponían tal vez a hacer laboratorios. Bueno, los que hicieron laboratorios. O dentro de sus carreras en la universidad hicieron laboratorios. Ahí sí, porque el modelo experimental, que es cuantitativo, conlleva hacer una revisión de literatura primero para poder con ello establecer el marco del experimento que no puede cambiar, porque si yo varío un experimento en el proceso en que lo estoy desarrollando, cambió completamente lo que yo estaba proponiendo, porque vuelvo al mismo ejemplo del control biológico, yo no puedo cambiar en el camino, mi control biológico ya no cambio, yo no uso una avispa, sino que voy a usar, no sé, una abeja, porque entonces no es el mismo desarrollo teórico que yo tenía que fundamentar. En ese tipo de investigación experimental con un enfoque cuantitativo, yo no puedo cambiar mi modelo de trabajo. No puedo ajustar la variable porque pierdo el sentido de lo que yo quiero medir, porque son de medición directa. Ahora, ¿qué pasa en un enfoque con cualitativo tipo experimental? Bueno, que puede existir, que son experimentos sociales. Sí, se plantea esto, pero durante el desarrollo pueden salir algunas consideraciones que habrá que analizar y irá proponiendo ir a mayor profundidad y puede suceder. Pero entonces el enfoque cuantitativo es muy lineal y ahí sí es cierto que se hace un desarrollo de marco teórico únicamente en la fase que corresponde y punto. Porque con ese marco teórico tenemos que trabajar el resto de fases hasta llegar al tema de los resultados. Pero si vamos al enfoque
cualitativo, vean que hay un modelo lineal que sigue entre ciertas fases, pero la construcción de literatura siempre está en el medio porque está retroalimentando cada una de las fases. O sea, con cada fase que uno pasa de este modelo, hay una reinterpretación, y voy a hacer la palabra interpretación, conforme voy avanzando versus lo que a mí me propone la teoría como tal. Eso es lo que sucede acá, en ese proceso cualitativo. O sea, la visión es distinta, porque lo que nos interesa es decir, conforme voy avanzando, voy entendiendo, voy validando, voy interpretando, voy construyendo nuevas percepciones, caminos, valoraciones. Claro, con sus límites, porque si no se puede volver un trabajo que nunca va a terminar. Pero eso es lo que busca principalmente el enfoque cualitativo. Ahora, el enfoque cuantitativo se trabaja de esta manera porque yo ando buscando con eso crear alguna teoría, ley o una generalidad, o validar alguna generalidad. Mientras que el cualitativo es más de esta manera interpretativa porque estoy buscando sobre algo muy específico, que son los casos de ustedes. Por eso es que normalmente hemos venido trabajando como categorías, no como variables que son de análisis meramente cuantitativo. Entonces ahí es donde viene un poco la diferenciación y quería ubicarlos a ustedes precisamente en esta parte. Ahora bien, esto origina una serie de diseños de investigación que vemos acá. Por ejemplo, en la parte cuantitativa nos genera los diseños experimentales, cuasi experimentales, preexperimentales, diseños transversales o transeccionales, los que son longitudinales o evolutivos, o sea, investigaciones para un momento específico o a través del tiempo, que son investigaciones que por lo general siempre vamos a tener grupos de control, siempre vamos a tener un grupo contra el que hay que comparar. Por ejemplo, si yo hago un estudio para mejorar e incluir nuevas estrategias para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de un grupo, de mi variable es rendimiento académico. Entonces yo tengo un grupo de control al cual le aplico mejoras, otro grupo al que no le aplico mejoras, y con ello determino el grado de efectividad. Pero ese puede ser un tipo de proyecto tipo transversal. O sea, en este momento dado, en un momento único del tiempo, utilizando eso, o lo puedo llamar longitudinal para evolucionar y ver cómo ha sido ese rendimiento si yo si lo evalúo a partir de diferentes pruebas que van durante el tiempo del cuatrimestre. Entonces, puedo evaluar el rendimiento en función de cada instrumento utilizado y ya lo vuelvo longitudinal. Pero mi meta es única, que es mejorar el rendimiento. Entonces, todos estos diseños van a estar asociados a ese fin único de poder demostrar algo. Por eso es que este tipo de proyecto a veces surge con hipótesis fundamentados en la demostración de alguna variable o de algún parámetro componente. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de diseños que son los diseños de investigación, sobre todo cuantitativo. Ahora, los diseños de investigación no son únicos, o sea, no son excluyentes entre un mismo proyecto. Puede tener también la inclusión de una variedad. Yo puedo incluir dos, tres diseños en un mismo experimento, digo, en una misma investigación, porque puede estar relacionado a fases distintas dentro de la investigación. Entonces puede iniciar con una valoración un poco más experimental, pero evolucionando a algo longitudinal o evolutivo en el tiempo. O puede ser que sea un experimento longitudinal, porque es un experimento que yo quiero aplicar a lo largo del tiempo, porque es un grupo de control que yo voy a ir validando en el tiempo. Ven, entonces no existe, no necesariamente tiene que ser un modelo único. Yo puedo generar diferentes usos de diseño o combinar diseños dentro de la propia experimentación, digo, dentro de la propia investigación. Entonces de ahí vamos a tener también estos otros diseños que aparecen ahí, exploratorios, descriptivos. Entonces yo puedo tener un experimento, por ejemplo, correlacional causal. Puedo tener un exploratorio dentro de un análisis de evolutivo de un grupo. Quiero hacer algo sobre algo que nadie ha investigado como un grupo de control y evolucionar cómo va el grupo. Entonces tengo un evolutivo de grupo o un exploratorio.
Entonces los diseños también son diseños que van en función de entender qué estoy haciendo para ver cómo los incorporo dentro del trabajo y cómo los aplico. Entonces, bueno, aquí sale un poquito más de explicación sobre cada uno de estos. En el campo cualitativo, que la idea, como les decía, no es alargar hoy el tema para pues, poder tener chance de atender, es que también están los diseños cualitativos. Y los diseños cualitativos hay de cuatro tipos: teoría fundamentada, los etnográficos, investigación, acción y narrativos. El enfoque de ustedes, por lo general, va como en el teoría fundamentada con la parte de investigación-acción. Investigación-acción porque ustedes son parte muchas veces del trabajo porque es dentro de sus propios trabajos y por lo tanto ustedes son investigadores que tienen el papel de investigador, pero también el papel de aquella persona que está viendo lo que está ocurriendo y es parte del proyecto. Luego, por otro lado, es teoría fundamentada porque estamos trabajando también en función de lo que la teoría me puede aportar. Por aquello que hoy los trabajaba con un estudiante. La brecha de la empresa no es con respecto a lo que dicen las buenas prácticas. Solamente que fuera una empresa que ya tiene claro que, por ejemplo, entre su política es implementar Scrum, ahí la brecha sí es válida porque obviamente es contra lo que la empresa quiere. Pero en muchas empresas de ustedes donde ni siquiera saben qué tipo de marcos puede ser que utilicen, la brecha no es contra el marco. La brecha es entre lo que yo tengo contra lo que yo ocupo. Y lo que yo ocupo no es el marco, lo que yo ocupo es en función empresarial de lo que el proyecto o la gestión está teniendo como debilidad. Por ejemplo, si yo declaro el problema que entre lo que yo tengo no me permite gestionar los proyectos que están saliendo porque no cumple con X o Y o Z característica, la brecha es esa. La brecha es que yo tengo algo para gestionar, pero no me cumple con lo que yo ocupo. Esa es la brecha. Los marcos en ese caso, como parte de lo que sería una teoría fundamental, lo que permite es encontrar qué elementos o con qué elementos yo puedo cubrir las brechas. Entonces, la brecha no es porque yo dejé de hacer lo que el PMI me dice, ya es la brecha, no. Solamente, como dije en el caso, si la empresa ya tiene una política específica de implementar cierto marco específico de trabajo, ahí sí obviamente tienen una brecha contra ese marco, porque eso es lo que la empresa está pidiendo. ¿Ven? Ok. Entonces, dentro de la parte cualitativa, como verán, los diseños, hasta por los mismos nombres los puede ver uno, están muy en función de interpretación, de generar discusión, de hacer valoraciones que no puedan generar o no generan como tal algo que cumpla todo el mundo, sino que son para elementos muy específicos, con estudios de casos muy específicos. O sea, no buscan, por ejemplo, si yo hago un trabajo cualitativo en función de aquellos, diagnosticar elementos por los cuales, por ejemplo, en África están más atrasados, no significa que lo que yo encontré ahí, suponiendo un caso como ese, es que va a servir en Costa Rica. Entonces, que yo lo que veo es un estudio étnico en África, digo que esa está asociado y que lo que trabaja, digamos, la raza negra es lo que yo voy a traerme para la raza negra en Costa Rica en Limón, no, eso no funciona así porque es valorativo a ese grupo específico. O decir que es que lo que se aplicó en Europa me sirve a mí porque valorativamente Europa está en tales condiciones, tampoco es así. O sea, vean que cuando hacemos estudios, por ejemplo, los etnográficos, es porque estamos estudiando grupos para encontrar ya sea comparativos o demás, pero no es para decir una generalidad. Va mucho en términos de interpretación, de valoraciones, para dependiendo del objetivo que tiene el proyecto, saber qué es lo que realmente quieren ustedes abarcar o incluir como propuesta de solución. Entonces, dentro de la investigación cualitativa, nosotros tenemos que tener la capacidad de ser muy objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque en la parte cuantitativa los datos mandan, pero aquí es muy interpretativo. Entonces, la parte interpretativa conlleva a que uno tenga que tener una claridad muy objetiva de los resultados que van apareciendo para en función de entonces de estos resultados poder generar un verdadero análisis posterior y no caer en sesgos
inmediatamente. Entonces, ahí es donde la investigación cualitativa, desde cierto punto de vista, y para muchos, considerando mi persona, es más compleja que la cuantitativa, porque la cuantitativa se terminará o no de demostrar con un dato o un resultado, y el análisis va en función de si fue bien aplicado el procedimiento, si los resultados realmente demuestran eso, en qué elemento teórico se fundamenta, mientras que la cualitativa depende mucho del criterio de la persona investigadora y que pueda mantenerse objetivo y fundamentado en teoría para poder tomar en consideración variables que aparecen. Entonces, por ejemplo, cuando hace un análisis de resultados cualitativos, no es solo, por ejemplo, decir, mira, es que la empresa tiene 5 herramientas para gestionar proyectos y con eso no le alcanza. No, no. Que esas 5 herramientas, ¿cómo se estructuran? ¿Qué información piden? Realmente analizar si aportan o no aportan valor en función de lo que la empresa requiere. Valorar también que si bien no son completas, que hasta qué punto pueden aportar o no en una solución completa. Y todo eso es valorar. No es tan simple como llegar a decir, como en la parte sí cuantitativa, con un resultado, si algo funcionó o no. Ahí es donde lo cualitativo es más complejo. Ok, entonces, la investigación-acción es muy similar a lo que ustedes aplican porque la parte de investigación-acción tiene 4 ciclos. En el primer ciclo es el detectar el problema para poder trabajar en su propuesta como tal y comenzar a generar categorías, hacer toda la inversión inicial al problema. O sea, lo que estamos ahorita trabajando como decir una primera fase de este diseño. Yo nada más se lo muestro para que ustedes asocien que lo que están trabajando tampoco es que son cosas inventadas por nosotros, no. Eso es más o menos el primer ciclo. El segundo ciclo ya comienza a establecer objetivos, una parte, entonces quedan ustedes entre el primero y el segundo porque ya después vienen desarrollos de posibles formas de cómo abordar, qué es lo que va ya después en el segundo curso. Ya después viene ese plan que establecimos de acción, comenzarlo a abordar en la tercera fase, comienzan a construir sus posibles soluciones, recopilan información y demás, y finalmente ya presentan resultados y comienzan a hacerse una realimentación que es como el cuarto ciclo. Vean que son más o menos las fases que nosotros cumplimos de cierta manera. Ok, entonces, esto es un modelo que existe. Vean que los modelos, precisamente, o diseños, son elementos generales que no es que están instrumentalizados. La persona investigadora le toca instrumentalizar, precisamente, estos procesos y eso es lo que nosotros vamos a ver a partir del miércoles en qué secciones y cómo se instrumentaliza esto, cómo se comienzan a definir sujetos, cómo se comienzan a definir fuentes, cómo se comienzan a definir las técnicas, en función de qué elementos considerar la técnica, qué son estas técnicas, ya verlas a mayor profundidad. Y ahora, el diseño ustedes no lo tienen que explicar en el capítulo 3, o sea, no hay una fase, no hay una sección para eso, pero es importante que uno se ubique más o menos por dónde anda su enfoque para que tener claro qué es lo que yo voy a aplicar ahí como tal. Entonces, ¿qué es lo que incorpora nuestro marco metodológico? Lo que es el corazón del proyecto de ustedes. El marco metodológico responde al cómo. Y si ese cómo no está con una buena respuesta sólida, fundamentado en el documento, no se va a entender lo que ustedes quieren presentar. Así de simple. Entonces, si el cómo no está bien estructurado, todo el resto del proyecto podríamos decir que está malo. ¿Por qué? Porque entonces son herramientas que no tienen norte, no están bien estructuradas, lo que se haya preguntado no está claro, no es en función de lo que realmente se tenía que trabajar, no está asociado a categorías, son preguntas tendenciosas, son preguntas sesgadas, y al final lo que van a tener es un trabajo que está mal orientado, mal dirigido. Entonces, por eso es que el marco metodológico es el corazón, porque es el cómo. ¿Cómo lo tenemos estructurado nosotros? Bueno, 3.1 categorías, son los elementos de estudio. El 3.2 y 3.3 es la parte de sujetos y fuentes, o sea, de dónde vamos a obtener información. El 3.4 son los instrumentos de recolección, o sea, las técnicas que vamos a usar en el campo para poder recolectar información sobre el proyecto. Y después establecemos los métodos mediante los cuales vamos a lograr procesar esa información o esa data
y generar información de valor, y a partir de ahí vamos a construir nuestros análisis y nuestras posibles soluciones. Eso es lo que va en estas partes. Por eso que nuestra sección del capítulo 3 tiene 5 secciones: categorías, sujetos, fuentes, instrumentos de recolección o la fase de recolección y la fase de procesamiento, que es donde van esas otras técnicas, que tienen que ver con circulación, comparación, interpretación, entre otros. Ok. ¿Qué es esto? Estas son las secciones que ustedes van a trabajar en el capítulo 3. En este curso solo trabajamos la parte de categorías y variables hasta donde yo les dije. Solo va en la parte de definición y conceptos. El resto nosotros no lo trabajamos, excepto en técnicas, que cuando lo veamos, la idea del entregable 4 para mí, o sea, el que me entregan la última semana a mí, no el que va al comité, es para poder hacer un ejercicio pequeñito de cómo construir algunas herramientas de investigación, para que ustedes ya vayan planteando cómo es el ejercicio. Que eso, si Dios quiere, lo vamos a comenzar a ver el miércoles y lo terminamos de ver el próximo lunes. Entonces, la parte de técnicas y herramientas de recopilación es lo que tiene otro entregable acá, pero como les digo, no es hacer la sección, es más bien como un ejercicio de construir herramientas ahorita un poco más macro, pero para que ustedes vean cómo es el ejercicio de construir una herramienta. Y luego la parte de procesamiento y productos de investigación, que también queda en el otro curso. Todo esto casi que es del otro curso, realmente en más de un 90%, y nosotros lo que hacemos son unos pequeños adelantos, nada más en función de mejorar o visualizar el trabajo que hay que hacer en el otro, y las categorías porque las ocupamos a nivel de definiciones para poder establecer elementos para nuestro trabajo. Ven que les decía que esta no era tan larga, 7:20. ¿Dudas, consultas sobre esta parte del enfoque? De momento no, De momento no, profe. No. Bueno, si no tienen consultas, voy a parar la grabación.